Kip Land. Kip Kinkel nació en 1982 en Springfield, Oregón. Era el segundo hijo de William y Faith Kinkel. Ambos padres eran profesores de español en el distrito escolar local. Su hermano mayor se destacaba en los estudios. La familia Kinkel tenía buena reputación en su comunidad. A simple vista, la infancia de Kip parecía estable y con apoyo. Aún así, desde pequeño Kip mostró señales de problemas. Le costaba socializar y tenía dificultades en la escuela. Sus padres lo llevaron a un psicólogo, quien diagnosticó una depresión mayor. Le recetaron Prozac. Sin embargo, Kip dejó de tomar el medicamento sin avisar al médico. Como resultado, su estado de ánimo empeoró. El 20 de mayo de 1998, Kip fue suspendido de la escuela secundaria Thurston. Lo habían atrapado con una pistola robada. Tras ser liberado por la policía, regresó a casa con su padre. Esa misma tarde, Kip tomó un rifle de la casa y le disparó a su padre por la espalda, en la cabeza. Más tarde, cuando su madre llegó, también le disparó varias veces. Kip dejó una nota explicando lo que había hecho. En ella escribió: "Mi cabeza no funciona bien. Malditas sean estas voces dentro de mi cabeza. Tengo que acabar con vidas. No sé por qué. No tengo otra opción". En la mañana del 21 de mayo, Kip fue a la escuela secundaria Thurston con varias armas y más de 1,100 balas. Entró al comedor escolar y abrió fuego. Mató a 2 estudiantes e hirió a otros 25. El tiroteo terminó cuando algunos estudiantes lo enfrentaron y lograron quitarle las armas. Durante el ataque, Kip gritaba: "Solo terminen con mi vida". Parecía que quería que alguien más lo hiciera por él. Kip fue acusado de 4 cargos por homicidio y 26 por intento de homicidio. En septiembre de 1998, se declaró culpable de todos los cargos. En noviembre de 1999, un juez lo sentenció a 111 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Después de su arresto, los médicos concluyeron que Kip sufría de esquizofrenia paranoide. Comenzó a recibir medicamentos antipsicóticos. Aún recibe atención psiquiátrica en prisión. Kip ha dicho que lamenta lo que ocurrió. También participa en programas educativos desde su encierro. Christine, su hermana, ha hablado sobre lo difícil que fue enfrentar los problemas familiares. Señala que los problemas de salud mental tuvieron un papel importante. Ella cree que, si Kip hubiera recibido ayuda constante desde antes, tal vez todo habría sido diferente. El siguiente adolescente fue consumido por la soledad y descargó toda su furia contra las mismas personas que lo criaron. Greg Owsley nació en 1978. Creció en Pierceton, un pequeño pueblo en el norte de Indiana. Era el menor de 3 hermanos. A simple vista, su familia parecía común. Su padre, Keith Owsley, era supervisor en una fábrica. Su madre, Sonia, era ama de casa. Greg tenía 2 hermanas mayores. La familia era conocida en su comunidad. Sin embargo, la vida en casa no era lo que aparentaba. Keith tenía problemas con el alcohol. Sonia, que había quedado huérfana desde niña, a menudo se sentía abandonada. Tenía un temperamento fuerte y perdía la calma con facilidad. Greg contaba que sus padres eran emocionalmente distantes y lo criticaban con frecuencia. El ambiente en casa era tenso. A medida que entraba en la adolescencia, se sentía incomprendido y muy solo. La noche del 27 de febrero de 1993, Greg, con solo 14 años, ejecutó un plan que llevaba semanas pensando. Cerca de las 11:30 p.m., entró al dormitorio de sus padres con una escopeta calibre 12. Disparó a su padre mientras dormía. Su madre se despertó e intentó huir, pero Greg le disparó 2 veces, acabando con su vida en el pasillo. Después del crimen, Greg intentó simular un robo. Llamó a la policía y dijo que al llegar a casa encontró a sus padres sin vida. Sin embargo, su historia no coincidía con las pruebas. La evidencia apuntaba directamente a él. En pocas horas, Greg confesó lo que había hecho. Explicó que lo motivaba la sensación de estar desconectado y enfadado con sus padres. Sentía que no lo entendían y que ignoraban sus emociones. En sus propias palabras, dijo que pensaba en matarlos cada vez que se enojaba. Había escrito esos pensamientos en un diario y hasta los había comentado con amigos, pero nadie lo tomó en serio. A pesar de estas señales, nadie intervino. Expertos señalaron que sufría de una depresión profunda, pero no recibió ninguna evaluación de salud mental antes de su audiencia judicial. Greg fue arrestado y acusado por la muerte de sus padres. A pesar de tener solo 14 años,
Fue juzgado como adulto tras una audiencia que duró apenas 20 minutos. No se le realizó ninguna evaluación psiquiátrica previa. Se declaró culpable, pero mentalmente enfermo. Durante la sentencia, 3 expertos en salud mental recomendaron que recibiera tratamiento en lugar de prisión. Sin embargo, el fiscal pidió una condena severa como advertencia para otros jóvenes. El tribunal estuvo de acuerdo. Greg fue sentenciado a 2 penas consecutivas de 30 años, sumando un total de 60 años en prisión. En prisión, Greg mostró un gran desarrollo personal. Obtuvo su certificado de equivalencia de secundaria y se graduó con altos honores en la universidad. Participó en programas de control de ira y superación personal. El personal de la prisión lo veía como un prisionero ejemplar. Greg expresó profundo arrepentimiento por sus actos. Dijo que le tomó 13 años poder perdonarse. Comprendió la gravedad de sus acciones y buscó entender por qué las cometió. Después de cumplir 26 años, Greg obtuvo la libertad condicional y salió de prisión en 2019. Su liberación fue apoyada por funcionarios de la prisión y algunos familiares, aunque no todos estuvieron de acuerdo. El caso de Greg se volvió un ejemplo importante en el debate sobre cómo tratar a los jóvenes en el sistema judicial y si realmente pueden cambiar. Ahora veamos cómo un adolescente que parecía inofensivo escondía un lado oscuro que explotó sin aviso. Charlie Brandt nació como Carl Eric Brandt en 1957 en Connecticut, Estados Unidos. Sus padres, Herbert e Ilsa Brandt, se habían mudado desde Alemania en 1955. Eran inmigrantes de primera generación. Charlie era el segundo de 4 hijos. Tenía una hermana mayor llamada Angela y 2 hermanas menores, Jessica y Melanie. La familia se mudaba con frecuencia porque Herbert trabajaba para International Harvester. En 1968 se establecieron en Fort Wayne, Indiana. Charlie era descrito como un buen estudiante. Era tímido y le costaba adaptarse cada vez que la familia se mudaba, lo que afectó su vida social. Estas constantes interrupciones pudieron contribuir a problemas emocionales. La familia solía vacacionar en Florida, donde Charlie y su padre cazaban animales pequeños juntos. El 3 de enero de 1971, la familia Brandt regresó a su casa en Fort Wayne después de unas vacaciones navideñas en Florida. Esa noche Charlie, con solo 13 años, entró al baño donde su padre se estaba afeitando y su madre, con 8 meses de embarazo, tomaba un baño. De repente, Charlie tomó la pistola 9mm de su padre y disparó a ambos a quemarropa. Su padre sobrevivió. Su madre y el bebé no lo lograron. Charlie luego intentó dispararle a su hermana Angela de 15 años. El arma se trabó. Entonces trató de asfixiarla. Angela logró calmarlo, prometiéndole que lo ayudaría a encontrar una solución. Lo convenció de subir a buscar mantas para sus hermanitas. En cuanto él se alejó, Angela corrió fuera de la casa para pedir ayuda a los vecinos. Charlie la siguió y le dijo a un vecino: «Acabo de dispararle a mi mamá y a mi papá». Cuando la policía lo interrogó, Charlie dijo que no recordaba claramente el incidente. Lo describió como una combinación de cosas, como el estrés escolar y un evento reciente en el que su padre había disparado al perro de la familia durante una cacería. Dijo: «Algo se rompió en mi mente. Sentí algo que nunca había sentido antes». Se realizaron 3 evaluaciones psiquiátricas distintas. Ninguna pudo determinar exactamente la causa de sus acciones. Debido a que tenía solo 13 años, la ley de Indiana no permitía que fuera juzgado como adulto. Fue internado en un hospital psiquiátrico en Indianápolis durante un año. Fue liberado en junio de 1972 y volvió con su familia. A sus hermanas menores les dijeron que su madre había muerto en un accidente automovilístico. La familia nunca volvió a hablar del tema. Tras su liberación, los Brandt se mudaron a Ormond Beach, Florida. Pero desde allí, todo fue en caída libre. Un año después, Herbert y las hermanas menores regresaron a Indiana. Charlie y Angela se quedaron en Florida con sus abuelos. En 1984, Charlie se graduó en electrónica y se convirtió en especialista en radares para Ford Aerospace, en Astor, Florida. 2 años después, se casó con Teresa Terry Helfrich, quien tenía una tienda en Daytona Beach. Ningún miembro de la familia de Charlie fue invitado a la boda. Angela le había aconsejado que le contara a Terry sobre el incidente de 1971. No se sabe si él lo hizo. En los años 90, el diario de Terry tenía anotaciones sobre episodios de tristeza y comentarios raros de Charlie. También le dijo a una familiar que sospechaba que él podía estar relacionado con un caso de 1989 en el que una mujer local llamada Sherry Perisho fue asesinada. Una vez, Charlie regresó a casa con manchas rojas en la camisa y dijo que eran de limpiar pescado. El 16 de julio de 1989,
El cuerpo semidesnudo de una mujer de 38 años fue encontrado flotando cerca del puente North Pine Channel, en Big Pine Key, Florida. Su garganta había sido cortada con tal profundidad que casi fue decapitada. El cuerpo estaba gravemente mutilado y le faltaba el corazón. El hallazgo ocurrió a menos de 300 metros de la casa de playa de los Brandt. Un retrato hablado del hombre visto en la zona coincidía con la apariencia de Charlie. En ese momento, no había pruebas suficientes para acusarlo. En septiembre de 2004, Charlie y Terry evacuaron su hogar por el huracán Ivan. Se alojaron con su sobrina, Michelle Lynn Jones, en Maitland, Florida. El 13 de septiembre, Charlie apuñaló a Terry 7 veces en el pecho mientras ella dormía en el sofá. Luego, decapitó a Michelle y le extrajo el corazón, dejando su cuerpo cerca. Después, Charlie se ahorcó en el garaje con unas sábanas. 2 días después, una amiga de Michelle fue a visitarla y encontró los cuerpos. La policía determinó que los cuchillos usados provenían de la cocina de Michelle. En casa de Charlie se halló una inquietante colección de materiales: libros sobre cirugía, fotos de autopsias, catálogos como los de Victoria's Secret, y sitios web con violencia contra mujeres. Los investigadores concluyeron que Charlie tenía una fascinación secreta con la anatomía humana. Lo relacionaron oficialmente con el asesinato de Sherry Perisho en 1989. Sospechaban que también estaba vinculado a otros casos sin resolver, pero ya no se podían presentar cargos, ya que había muerto. Charlie Brandt nunca fue juzgado ni enfrentó consecuencias legales por sus actos. Tras el incidente de 1971, solo pasó un año en un hospital psiquiátrico. Los crímenes posteriores no se resolvieron hasta después de su muerte, en 2004. Por eso, nunca hubo juicio, veredicto ni sentencia. Los siguientes hermanos jugaban videojuegos con sus amigos, mientras sus padres yacían ocultos en casa. En febrero de 1996, la tranquila ciudad de Rochester, en New Hampshire, fue sacudida por una tragedia. 2 hermanos adolescentes, Robert y Jeffrey Dingman, acabaron con la vida de sus propios padres, Vance y Eve Dingman. Este acto conmocionó profundamente a toda la comunidad. Vance y Eve Dingman eran conocidos por su participación en la comunidad y su dedicación a la familia. Vance trabajaba como maquinista. Eve tenía un empleo en un banco local. Para quienes los conocían, su vida parecía completamente normal. No había señales claras de problemas en casa. Robert, el hermano mayor, era estudiante de penúltimo año en Spalding High School. Era visto como alguien calado, con calificaciones promedio, y tenía pocos amigos. Jeffrey, 3 años menor, cursaba la secundaria. Era más extrovertido que Robert. A pesar de sus diferencias, los hermanos mantenían una relación muy cercana. Pero debajo de esa cercanía, se gestaba algo oscuro. Robert había comenzado a resentir las reglas estrictas que sus padres imponían en el hogar: horarios, disciplina, vigilancia constante. Lo que antes parecía un hogar estable, ahora se sentía asfixiante para él. Una tarde de viernes en febrero de 1996, Vance y Eve regresaron inesperadamente a casa desde el trabajo. Robert y Jeffrey los esperaban armados. Sin mostrar piedad, dispararon a sus padres. Luego, escondieron los cuerpos, uno en el ático, el otro en el sótano. Durante el fin de semana, actuaron como si nada hubiera pasado. Invitaron a amigos, jugaron videojuegos y, sorprendentemente, fueron a la escuela el lunes. Todo esto mientras los cuerpos de sus padres permanecían ocultos en la casa. Compañeros de trabajo preocupados notaron que Vance y Eve no se presentaban a laborar. Avisaron a la policía local. Los agentes realizaron una visita de bienestar al hogar de los Dingman. Allí descubrieron los cuerpos escondidos. Robert y Jeffrey fueron arrestados de inmediato. Durante el interrogatorio, Jeffrey confesó su participación y explicó en detalle cómo habían planeado todo. Su relato ayudó a los investigadores a reconstruir por completo lo sucedido. Debido a su cooperación total, se le ofreció un acuerdo judicial. Jeffrey aceptó el trato y recibió una condena de 30 años a cadena perpetua. Cumplió aproximadamente 17 años. En 2013, fue puesto en libertad condicional. Robert enfrentó cargos por homicidio en primer grado. El tribunal lo declaró culpable. Recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Sin embargo, en 2012, la Corte Suprema de EU dictaminó que las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin opción de liberación no eran constitucionales para menores de 18 años. Este fallo se aplicó al caso de Robert. En 2018, fue resentenciado. Su nueva condena fue de 2 periodos de 20 años, uno tras otro, sumando un total de 40 años.
El juez reconoció que Robert había trabajado en su educación y comportamiento mientras estuvo en prisión. Podrá solicitar su liberación en el año 2036. A continuación, un adolescente cuyas luchas internas desencadenaron una tragedia aún más grande. Lowell Lee Andrews nació en 1940 en Wolcott, Kansas. Era el único hijo de William y Opal Andrews. Tenía una hermana mayor llamada Jenny Marie. La familia vivía en una granja en Wolcott, un pequeño pueblo del condado de Wyandotte. William trabajaba como agricultor, y todos participaban activamente en la iglesia bautista local. Los vecinos describían a Lowell como un joven educado, tranquilo y estudioso. Estudiaba segundo año en la Universidad de Kansas, donde se especializaba en zoología. También tocaba el fagot en la banda universitaria. El periódico local lo había llamado el chico más amable de Wolcott. Pero detrás de ese exterior sereno, Lowell tenía fantasías oscuras. Imaginaba convertirse en un gángster y asesino a sueldo. Sonaba con envenenar a su familia. Fantaseaba con mudarse a Chicago y vivir al margen de la ley. Estos pensamientos no eran recientes. Los tenía desde su primer año de universidad. El 28 de noviembre de 1958, su familia estaba en casa celebrando el Día de Acción de Gracias. Sus padres y su hermana estaban en la planta baja, viendo televisión. Él estaba arriba, leyendo la novela Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Cuando terminó el libro, se afeitó y se puso un traje. Tomó un rifle calibre .22 y un revólver. Bajó, encendió la luz y comenzó a disparar. Primero disparó a su hermana de 20 años, Jenny Marie, entre los ojos. Murió al instante. Luego disparó 2 veces a su padre, William, de 50 años, y 3 veces a su madre, Opal, de 42. Cuando él la trató de acercarse, le disparó 3 veces más. Su padre intentó arrastrarse hacia la cocina. Lowell vació el revólver contra él, 17 tiros. No sobrevivió. Después del crimen, intentó simular un robo. Abrió una ventana y desordenó la casa. Luego condujo hasta su apartamento en Lawrence, supuestamente para buscar su máquina de escribir y trabajar en un ensayo. Después fue al Cine Granada y vio la película Mardi Gras, protagonizada por Pat Boone. Al salir desarmó las armas y arrojó las piezas al río Kansas desde el puente de Massachusetts Street. Luego regresó a la casa de sus padres y llamó a la policía, alegando que había habido un robo. Cuando los oficiales llegaron, notaron que Lowell estaba demasiado tranquilo. No parecía afectado por la muerte de su familia. Esta actitud levantó sospechas. Más tarde, el pastor de la familia, Vertio C. Dameron, logró que Lowell confesara. Él dijo: "No estoy arrepentido ni contento de haberlo hecho. Simplemente no sé por qué lo hice. No sentí nada mientras morían". Los abogados de Lowell argumentaron que no estaba en su sano juicio. Pero la corte vio una planificación clara. La Corte Suprema de Kansas señaló que Lowell había pensado en eliminar a su familia durante meses, incluso había considerado usar veneno. Además tenía buen rendimiento académico, lo que demostraba que entendía lo que hacía. El tribunal determinó que era plenamente responsable. Fue hallado culpable de asesinar intencionalmente a 3 personas. Recibió la pena máxima. Solicitó clemencia al gobernador John Anderson Jr., pero fue rechazada. Apeló varias veces, pero la Corte Suprema de Iowa confirmó la decisión original. Fue ahorcado en la penitenciaria estatal de Kansas, en Lansing, el 30 de noviembre de 1962. Tenía 22 años. No pronunció últimas palabras. Su última comida fue 2 pollos fritos, puré de papas, ejotes y pastel congelado. La próxima adolescente captó la atención nacional, pero no por las razones que él hubiera querido. Gina Grant nació en 1976 y creció en Lexington, Carolina del Sur. Vivía con su madre, Dorothy May Grant. Dorothy tenía 41 años y luchaba contra el alcoholismo severo, lo que hacía que la vida en casa fuera muy difícil. Según se informó, tanto Gina como su hermana sufrían maltrato físico por parte de su madre. A pesar de estos problemas, Gina era una buena estudiante. Quienes la conocían la veían como una joven inteligente. El 13 de septiembre de 1990, todo cambió para Gina. Esa noche, ella y su madre discutieron fuertemente. La discusión se salió de control. Gina golpeó a su madre varias veces con un candelabro pesado. Dorothy Grant no sobrevivió a las heridas. Después del hecho, Gina dio varias versiones sobre lo ocurrido. Primero dijo que unos desconocidos habían lastimado a su madre. Luego afirmó que su madre se había hecho daño a sí misma. Finalmente, culpó a su novio, Jack Hook. Ninguna de estas historias coincidía con las pruebas,
y las contradicciones despertaron dudas sobre su credibilidad. Gina fue acusada de la muerte de su madre. Durante la investigación, salió a la luz que Dorothy tenía un historial prolongado de alcoholismo y que había maltratado a sus hijas. La hermana de Gina confirmó estos abusos. Debido a estos factores, Gina se declaró no culpable, pero aceptó un acuerdo por homicidio voluntario. Pasó un año en un centro juvenil. Luego estuvo bajo libertad condicional hasta que cumplió los 18 años. Su novio, Jack Hook, también se declaró no culpable por encubrimiento. Recibió una sentencia similar. Después de su liberación, Gina se mudó a Cambridge, Massachusetts, para vivir con sus tíos paternos. Se inscribió en la escuela secundaria Cambridge Rindge and Latin High School. Ali sobresalió académicamente. Fue co-capitana del equipo de tenis y trabajó como voluntaria, ayudando a niños con pocos recursos. Su esfuerzo dio frutos. En 1994 fue aceptada por la Universidad de Harvard. Sin embargo, en su solicitud universitaria, Gina no mencionó su historial judicial. En abril de 1995, un artículo en The Boston Globe elogió sus logros. Poco después, Harvard recibió denuncias anónimas sobre su pasado. La universidad investigó y confirmó su declaración previa de culpabilidad. Como consecuencia, Harvard retiró su oferta de admisión, argumentando que Gina había ocultado información. Esta decisión generó un debate nacional sobre si los jóvenes pueden rehacer su vida después de cometer errores graves. A pesar de la controversia, la Universidad de Tufts mantuvo su oferta y aceptó a Gina como estudiante. La siguiente adolescente tenía 16 años. Su novio tenía 20. Juntos hicieron un plan inquietante. Marlene Louise Olive nació en 1959. Su madre biológica era una adolescente soltera. Poco después de su nacimiento, James Jim Olive y Naomi Olive la adoptaron. La pareja había intentado tener hijos durante 10 años sin éxito. Jim trabajaba en mercadotecnia para Tenneco y Gulf Oil. Marlene pasó sus primeros años en Guayaquil, Ecuador. Marlene se llevaba bien con su padre adoptivo, pero su relación con Naomi, su madre, era muy difícil. Naomi tenía problemas de adicción al alcohol y padecimientos de salud mental. A principios de los años 70, Jim perdió su empleo y la familia se mudó a Terra Linda, un suburbio de San Rafael, California. Marlene tuvo problemas para adaptarse. Comenzó a robar cosas pequeñas y a consumir sustancias ilegales. En 1974, Marlene conoció a Charles Chuck Riley. Él tenía 20 años, tenía sobrepeso y se sentía marginado por los demás. También era consumidor habitual. Marlene, que tenía 16 años, comenzó a salir con él y se hicieron pareja. Los padres de Marlene no aprobaban su relación con Chuck, lo que provocó aún más tensiones en casa. Marlene hablaba constantemente de que quería liberarse de las reglas de sus padres. Incluso expresó su deseo de que desaparecieran. El 21 de junio de 1975, Marlene y Chuck pusieron en marcha su plan para acabar con la vida de sus padres. Marlene convenció a su padre Jim de salir con ella de compras. Mientras tanto, Chuck entró a la casa de los Olive. Golpeó a Naomi con un martillo mientras dormía. El golpe no fue mortal, así que utilizó un cuchillo de cocina para terminar con su vida. Cuando Jim regresó a casa, vio lo que había ocurrido e intentó ayudar a Naomi. En ese momento, Chuck le disparó 4 veces, acabando con su vida. Los cuerpos fueron envueltos en sábanas y llevados a un área de parilas en el Parque Estatal China Camp. Allí intentaron incinerar los cuerpos. Al día siguiente, un bombero fue llamado al parque debido a un fuego sin vigilancia. Al principio, los restos en el fuego fueron confundidos con animales. Cuando Jim no se presentó a trabajar, un compañero de trabajo se preocupó y fue a la casa. Encontró todo desordenado y llamó a la policía. Marlene dio varias versiones sobre el paradero de sus padres, lo que levantó sospechas. La policía investigó el parque y encontró los restos en la parrilla. Marlene fue juzgada como menor de edad. Fue enviada a una institución del California Youth Authority por un periodo de 3 a 6 años. Salió cuando tenía 21 años, tras cumplir poco más de 4 años. Chuck Riley fue juzgado como adulto. Fue hallado culpable de homicidio en primer grado por ambas muertes. Al principio, fue condenado a la pena máxima del estado, pero más tarde su sentencia fue cambiada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Después de salir del centro juvenil, Marlene siguió cometiendo delitos. Falsificó documentos, violó leyes relacionadas con sustancias controladas y cometió robos. En 1986, fue arrestada nuevamente por liderar una red de falsificación de dinero y documentos. Chuck Riley permaneció en prisión por más de 40 años. Hizo varios intentos para obtener libertad condicional y finalmente la obtuvo en 2015.
La siguiente adolescente tenía calificaciones perfectas, pero nadie vio venir lo que haría. Vincent T. Parker era un estudiante de 10º grado con honores en la escuela secundaria Northview, en Norfolk, Virginia. Era hijo único de Wayne Parker, de 55 años, y Carol Parker, de 57. Los Parker eran conocidos como una familia tranquila y devota. Vincent no tenía antecedentes legales. Quienes lo conocían decían que era inteligente y bien portado. Su abuelo, Alan Taylor, lo describió como un joven brillante, y dijo que no podía entender lo que había sucedido. El 19 de diciembre de 2013, ocurrió algo terrible en la casa de los Parker, ubicada en Bland Street. Vincent cometió un acto brutal. Le quitó la vida a sus dos padres. Todo comenzó con su madre, Carol, cuando ella salió del baño en el piso superior. Vincent la roció con gas pimienta. Luego la golpeó en el hoyo. Después, la atacó con un bate de béisbol y una barra de metal hasta que perdió el conocimiento y falleció. El forense encontró 25 heridas distintas en su cuello, rostro y cabeza. Cuando su padre, Wayne, llegó a casa, Vincent lo atacó con la misma barra de metal. Le propinó varios golpes más. Wayne sobrevivió lo suficiente para decirle a la policía lo que había pasado. Al principio, Vincent afirmó que su padre lo había atacado. Sin embargo, luego admitió que él había cometido ambos homicidios. Vincent explicó a los investigadores que simplemente se enojó por castigos comunes. Mencionó que su padre le había quitado su iPod. Dijo, todo viene de mi papá. Todo esto de que mi papá me quitara el iPod y cosas así. Resulta difícil imaginar que perder un iPod pueda llevar a causar tanto daño. Tal vez ese momento fue para él una pérdida total de control. También es posible que hubiera problemas emocionales más profundos o ira acumulada. Pero sin una evaluación psicológica completa, no se puede saber con certeza. Vincent fue acusado de 2 cargos de homicidio en 2º grado. Se declaró culpable en una corte de adultos en mayo de 2014. No hubo juicio. El 18 de septiembre de 2014, fue sentenciado a 25 años y 10 meses de prisión. Los primeros 4 años los cumpliría en un centro juvenil. Después sería trasladado a una prisión para adultos por los 21 años y 10 meses restantes. Durante la audiencia de sentencia, las emociones se desbordaron. El tío materno de Vincent se lanzó hacia él gritando mientras salía del estrado. El juez ordenó sacarlo de la sala. Luego de una breve pausa, la audiencia continuó. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un cumpleaños se convierte en un punto de quiebre? Ashley Martinson nació en 1998 en los Estados Unidos. Creció en un hogar difícil en Peel, Wisconsin. Vivía con su madre, Jennifer Ayers, y su padrastro, Thomas Ayers. Cuando Ashley tenía 16 años, la familia se mudó a Rhinelander. Su vida en casa era muy problemática. Thomas Ayers tenía antecedentes por delitos, incluyendo retener a alguien contra su voluntad, contacto íntimo no deseado y maltrato familiar. Con frecuencia hablaba de manera agresiva con Jennifer y los hijos, y en muchas ocasiones los golpeaba. Ashley también fue víctima de agresiones físicas y contacto no deseado por parte de un exnovio de su madre durante un periodo de 2 años. Estos traumas llevaron a los médicos a diagnosticarle trastorno de estrés postraumático y depresión. El 7 de marzo de 2015, un día después de cumplir 17 años, Ashley discutió con su madre y su padrastro. La pelea fue por su relación con un hombre de 22 años llamado Ryan Sisko. Después del conflicto, sus padres le quitaron el auto y el teléfono. Esa noche, Ashley publicó en Facebook que deseaba terminar con la vida de su padrastro. A la mañana siguiente, Ashley vio a Thomas Ayers agredir violentamente a su madre. Ella entró a la casa, tomó una escopeta cargada y disparó. Thomas recibió disparos en el cuello y la cabeza y falleció poco después. Cuando su madre acudió a ver lo que había pasado, Ashley la atacó con un arma blanca, provocándole más de 30 heridas. Su madre también murió a causa de las lesiones. Después, Ashley encerró a sus 3 hermanos menores en una habitación. Les dejó alimentos y huyó con Sisko. La policía los encontró al día siguiente en Indiana y los llevó de regreso a Wisconsin para enfrentar cargos legales. Muchos factores influyeron en las acciones de Ashley. El detonante inmediato fue la pelea por su relación con Sisko. Pero debajo de eso había años de maltrato y negligencia. Thomas Ayers la golpeaba y la humillaba, y trataba de la misma forma a su madre y hermanos. Además, había sufrido abusos por parte del exnovio de su madre. Estas experiencias dolorosas, sumadas a sus problemas de salud mental, influyeron en su decisión de quitarles la vida a sus padres. En entrevistas posteriores, Ashley dijo que había pensado en quitarse la vida, pero tomó una decisión repentina cuando su padrastro agredió a su madre.
Ashley fue acusada de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado y 3 cargos por retener a sus hermanos en contra de su voluntad. Al principio se declaró no culpable por motivos de salud mental, pero en marzo de 2016 cambió su declaración. Admitió 2 cargos de homicidio intencional en segundo grado. La fiscalía aceptó reducir los cargos, considerando el miedo y la ira que sentía en ese momento. Su defensa presentó pruebas del maltrato sufrido y sus diagnósticos psicológicos. En junio de 2016, el juez la sentenció a 23 años de prisión. Después de ese tiempo, estará bajo supervisión durante 17 años más. El tribunal tomó en cuenta tanto la gravedad de los crímenes como el trauma que ella había vivido. El juez Michael Bloom dijo que, aunque había vivido experiencias terribles, ella aún tomó la decisión de actuar como lo hizo. Pensaba que podría haber tomado otro camino. Durante su sentencia, Ashley no habló. Se mostró afectada, pero no se dirigió al juez. No pidió ninguna comida especial. No enfrentaba una ejecución, sino una pena regular de prisión.